Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy 3 de agosto y continuamos con la lectura cronológica de la Biblia. Para hoy corresponde la lectura de Segunda de Crónicas 35, del versículo 20 al 25, Segunda de Reyes 23, del 29 al 37, Jeremías 22, del versículo 10 al 17, y Jeremías 26, del 7 al 24. Quienes nos levantamos cada día a dar este primer lugar y tiempo al Señor, tenemos de continuo la necesidad de ser instrumentos útiles en las manos del Señor, de tal manera que nosotros se pueda ver el reflejo constante del Señor Jesús a través de nuestras actitudes, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, incluso de nuestras palabras. Y tenemos esa gran labor, sobre todo en estos tiempos y con nuestros cercanos, con nuestros hijos, sobrinos, familiares, incluso con esa generación joven con la que podamos compartir en el trabajo, de darles ejemplo y conducirlos por ese camino de bendición en donde ellos sean fortalecidos en esa estructura interna y lleguen antes que temprano a tomar la decisión de permitir morar en su corazón al Señor Jesús, conocerlo, desarrollar la fe del Señor Jesús y saber que tienen como guía al Espíritu Santo. Eso creería yo que se vuelve para nosotros la gran meta frente a nuestros círculos cercanos, a nuestras familias, en nuestros trabajos. ¿Qué pasaría si nosotros no fuéramos ese instrumento? ¿Qué podría pasar con nuestros niños, nuestros jóvenes, con las personas que tenemos alrededor, si nosotros no fuéramos ese instrumento de ejemplo, como lo mencioné, de permitirles conocer al Señor Jesús a través de lo que nosotros mismos somos? Si no les enseñáramos lo que está escrito en la palabra de Dios, si nuestros niños no nos vieran de pronto en algún momento orando o desconocieran qué es la Biblia. Pues bien, ayer conocimos la historia del rey Josías y cómo se entrelazaba su historia con el profeta Jeremías, que nos ha dejado nos deja en el corazón por estos días una gran lección, y es volver a esos caminos y volver nuestras obras a bien, y es arrepentirnos y buscar en nuestra oración, en nuestra intercesión, que el Señor sea presente en nuestras vidas. Pues el rey Josías fue el rey más joven que hubo, y él se dedicó a hacer lo recto delante de Dios. El rey Josías, a sus 10 años, ya estaba derribando imágenes de acera, escultura de los soles, estaba quitando los lugares altos que se habían construido por años en Jerusalén, en Judá, y él tomó esa decisión. Pero ¿qué tendría el rey Josías? Que en su estructura él ya conocía quién era Dios y ya sabía a qué rey servía a la edad de 8 años. Quería retomar esta parte del devocional respecto a la lectura que está ayer en Segunda de Crónicas 34. Y hay algo que me llama la atención y quiero en este capítulo de Segunda de Crónicas 34 resaltar. Y es que en algún momento, con las personas que él envió para hacer la reconstrucción, para hacer nuevamente, levantar otra vez ese altar, ¿cierto? En la casa del Señor, se encuentran las escrituras. Y él
cuando las lee, envía a un grupo de personas para que vaya y pregunte qué va a pasar, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ellos? Y quiero referirme al versículo 20 de Segunda de Crónicas 34. Y dice, y mandó su gente diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y es increíble cómo este joven tiene claro lo que quedó, lo que había pendiente, en dónde estuvo la falla, la falta, el pecado. Por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que escrito en este libro estaba. Entonces él manda a consultar teniendo la claridad de dónde está el pecado. Y es complejo porque en 5, 10, 15 años nuestros niños se vuelven jóvenes y pueden llegarnos a decir, mira mamá, mira papá, ¿tú por qué no me contaste lo que escrito estaba? ¿Por qué no hiciste lo que aprendiste? ¿Por qué si yo leo en la Biblia tal porción, porque yo no la leo por obra en mi casa y en mi hogar? Y ha de ser bien difícil que un hijo, ¿cierto?, te pueda hacer ese llamado. Entonces, el rey Josías envía a sus sacerdotes a consultar y hay una profetisa. Y la profetisa contesta de la siguiente manera, decía el varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. ¿Por cuánto? Entonces aquí viene el desarrollo de lo que pasó al no guardar la palabra y al no ponerla por obra. Me han dejado, han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. O sea, aquí ya quedó como el paquete completo. Los padres no guardaron la palabra para hacer conforme a ella, se alejaron de Dios, ofrecieron sacrificios a otros dioses, o sea que estaban buscando beneficios en otros dioses, se entregaban a otros dioses, provocando a ira con todas las obras de sus manos. Entonces imagínense, ahí está, y se descubre esto justo en el reinado de Josías, o sea, esta es la muestra muy clara de lo que ha pasado. Pero también esa misma profetisa le dice al rey de Judá que como él envió a consultarlo, también Dios tiene algo específicamente para él. Y le dice, mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Por cuanto oíste las palabras del libro. 1. Tu corazón se conmovió. 2. Te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. 3. Rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Entonces el Señor también le muestra y le enseña su misericordia a Josías, fruto de esa reacción, de ese compromiso, de ese entendimiento de lo que él había descubierto.
a través de su palabra. Entonces aquí tenemos dos aspectos muy importantes. El primero, el rey Josías reconoce cuál es el pecado de nuestros padres. Cuando no guardan la palabra, se apartan de lo escrito está, nos alejamos del Señor, ofrecemos sacrificios a otros dioses. Y hoy podemos decir que nuestros otros dioses son el dinero, el trabajo, la vanidad, las redes sociales, bueno, tantas cosas que ya somos muy conscientes de ellas. O a lo mejor todavía nos falta ser más conscientes de ellas. Y el segundo punto es la reacción con arrepentimiento y humildad. Pero ¿cómo se genera esa reacción de arrepentimiento y de humildad del rey Josías? En lo que está escrito. De allí, cuando él encontró esos rollos y cuando los leyeron delante de él, ¿sí? Esta fue la reacción de Josías. Arrepentirse y tener humildad en su corazón, vuelto a lo que escrito está. El devocional, en la lectura del día de hoy, nos cuenta la muerte de Josías. Y quisiera entonces leerles 2 Crónicas 35, del 20 más o menos al 23. Dice, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao envió los mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo. No sea que él te destruyas. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén donde murió y lo sepultaron en los sepulcros de su padre. Y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y ahí aparece Jeremías, y Jeremías endechó memoria de Josías. Endechar es un canto que por lo general es como un poema corto cantado que trae consigo un cierto lamento, una cierta queja. Y ahí nos encontramos nuevamente con Jeremías. Pero devolvámonos un momento al encuentro que tiene Necao, rey de Egipto. Y es que Necao era rey de una nación pagana. Y Josías se negó a escuchar su mensaje. Josías supuso erróneamente que Necao no podía ser parte del plan mayor de Dios y le costó la vida. Y a veces puede ser cierto que no todos aquellos que afirman tener un mensaje de Dios realmente lo tienen, pero los mensajes de Dios pueden presentarse de maneras inesperadas. Y hay una cierta confianza en nosotros los cristianos o aquellos que nos hemos acercado a la palabra de Dios, a tener y hemos despertado al tener una vida espiritual activa, a tener una fe que crezca a la fe del Señor Jesús, a reconocer la compañía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay una cierta confianza y pensamos que Dios solamente puede traer ese mensaje o esa bendición, incluso esa promesa a nosotros. Pero ¿será que Dios se olvida de los demás? ¿Será que Dios no está con aquel vecino que cuando usted sale y lleva la bolsa de la basura, le dice, venga, yo le ayudo a llevar? O que si de pronto a usted se le quedó la llave, le dice, venga, yo le hago compañía mientras que le traen la llave de su casa. ¿O será que el Señor no está también acompañando a aquella persona que tiene buenos actos, que tiene misericordia
con el que está lavándole el vidrio a uno y baja el vidrio y de pronto le da la monedita con amor y le dice incluso dice que el Señor te bendiga. ¿Y será que solamente el Señor está con nosotros? Y ese fue, entre otras cosas, lo que descubrió Josías, ¿cierto? Que los papás se habían apartado, los padres se habían apartado, y él cuando dice nuestros padres, es los padres de toda esa generación que viene con él, se han apartado de la palabra de Dios. Y acá el mismo Josías viene y se encuentra con otra persona que le está declarando, es que yo también vengo de parte de Dios, yo también vengo de parte de Dios. Pero la reacción de Josías, ¿cuál es? Nada, yo no creo. Erróneamente, dice él, no creo que tú, Necao, puedas ser parte del Dios, porque es que tú vienes de, de una nación pagana, de dirigir una nación pagana. Pero esto nos hace conocer que el Señor es soberano y que las situaciones y las circunstancias del Señor son soberanas. Y vámonos un momento a lo que está escrito en Mateo 4, en Lucas 4, y es cuando nuestro Señor Jesús es tentado por el enemigo, y las veces que es tentado, el Señor responde con lo que escrito está, porque Él conocía la escritura, porque Él conocía y en su intimidad con Dios sabía cuál es la relación y cuál era lo que lo fortalecía. Entonces, yo puedo meditar que al rey Josías le faltó, aún siendo un rey que estuvo conforme al Señor, que estuvo en sus caminos, que derribó altares y que levantó nuevamente el templo, le faltó todavía al rey Josías, imagínense. Porque él pudo haber consultado y pudo haber consultado también a Dios, pudo haber sido una posibilidad, ¿cierto? O pudo tener esa posibilidad de consultar a Dios y decirle, ven, dime, muéstrame. Como también lo recordaba con el rey David. El rey David decía, no hay un paso sin que tú me digas, ¿subo o no subo? ¿Voy o no voy? ¿Me quedo quieto o avanzo? Y el Señor Jesús constantemente, cada día más que lo estudiamos, Él se apartaba ¿a qué? A tener intimidad con el Señor. ¿Para qué? Pues para recibir instrucción, para fortalecerse en lo que estaba escrito. Y ese es nuestro ejemplo, ¿verdad? Ese es nuestro ejemplo. Entonces imagínense que nosotros muchas veces queremos ser la guía o la orientación, queremos que nuestros hijos recorran este camino de la salvación, que sepan que están acompañados del Espíritu Santo, que sus corazones sean desarrollados a bien. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando no estamos fundamentando esa estructuración interna de nuestros hijos, ¿cierto? Con el ejemplo y con eh, la base sólida de lo que está escrito y de lo que nos regaló el Señor, con tantos hombres, con tantas historias, con tantas enseñanzas en la palabra de Dios. Y cuando leía esta parte de cómo murió el rey Josías, me parecía increíble que después de todo lo que había hecho, se le fue como el pie, resbaló frente a alguien que le estaba diciendo, mira, es que yo también vengo de parte de Dios. Y muchas veces nosotros podemos tener circunstancias y no queremos aceptar que eso venga de parte de Dios porque no creemos que en la soberanía de Dios, Él también puede estar acompañando a otros y Él también puede estar obrando en otros. Claro, nosotros hoy nos rodeamos de nuestro ambiente, es este ambiente bonito, lindo, de levantarnos, de tener las escrituras, de poder asistir a una reunión,
de compartir un devocional, un ayuno, y esto nos fortalece, pero no significa que nos está fortaleciendo solamente a nosotros y que esta es la única forma y la única manera. Pero ¿cómo saber que el Señor y cuál es ese filtro que nosotros tenemos, el Espíritu Santo? ¿Cuál es ese camino que nosotros tenemos? Pues al Señor Jesús. Y él mismo nos lo enseñó cuando estaba en el desierto y fue tentado y respondía con lo que estaba escrito, con lo que él sabía. Y muchas veces es en esa intimidad y en esa comunión que nosotros tenemos que decir, esta persona, esta bondad que tiene esta persona no proviene solamente de ella. Hay personas que nos rodean que son hermosas, que puede ser que no hayan todavía alcanzado esto que usted y yo, este regalo de la salvación, y por eso nosotros no somos ejemplos, pero no quiere decir, ¿sí? Que Dios nos haya separado de todos los demás. Por supuesto que existe el corazón que no es recto y el corazón que maquina maldad. Por supuesto que sí. Entonces, y es que precisamente le pasó al pueblo de Israel y es claro en lo que hablaba el rey Josías de, de su pueblo, es que se apartaron, mmm, ofrecieron sacrificios, provocaron a ir a Dios. Que nosotros no nos equivoquemos, que nosotros tengamos esa sensibilidad tan alta y esa seguridad tan grande en lo que está escrito, que nosotros podamos percibir lo que viene de Dios en las circunstancias, lo que viene de Dios en los momentos, en los diferentes tiempos que Él nos permite vivir. ¿Qué viene de Dios? ¿Qué viene de Dios? Y eso solamente lo logramos cuando nosotros realmente desarrollamos esta capacidad de entender, de acercarnos, de meditar en su palabra, de hacer analogías, de decir, ve, estas circunstancias, yo me parezco, me identifiqué con tal situación en la Biblia. Es importante que nosotros despertemos cada día más a conocer la soberanía del Señor. Y en ese mismo orden de ideas, cuando fallece el rey Josías, le suceden dos hijos. Joacás, que está, sigue en Segunda de Reyes 23, 29 al 37, y dice que él reinó 3 meses. Y se lo llevó Necao precisamente para Egipto. Lo sacó, lo desterró a Egipto, a Necao, perdón, a Joacás, que también es llamado Salum. Y en Jeremías 22 ustedes van a encontrar el nombre de Salum, que significa también Joacás. Y lo desterró. Y luego el mismo faraón Necao coloca otro hijo de Josías que se llama Eliaquín y le cambia el nombre por Joacín. Y este rey Joacín, digamos en nuestras palabras, se vende a Necao. Y dice, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacín pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo al Faraón Necao. Este es el segundo hijo de Josías. Esto está escrito en Segunda de Reyes 23. Entonces, aquí empieza lo que es la herencia de Josías. Hay un hijo que es desterrado de Egipto y el otro hijo se queda gobernando, pero rendido al faraón Necao. Y dice en Jeremías 22, 10 al 17, creo que vamos a alcanzar hasta aquí, y hay un mensaje a los reyes, y hay una parte muy especial a partir del versículo 10, Jeremías 22, 10, y dice, no lloréis al muerto. ¿A cuál muerto? Al rey Josías. Ni de él
os condoláis, llorad amargamente por el que se va, o sea, Joacás, porque no volverá jamás ni verá la tierra donde nació, porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, o sea, de Joacás, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. Miren, el mismo mensaje de Jeremías dice, lloren amargamente por ese que se fue, no aprovechó, tenía una herencia extraordinaria de parte de su papá Josías, pero no la aprovechó y fue desterrado. Y luego viene una parte muy linda con la que quiero terminar y dice acerca de Joacim. Hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Ahí hay 4 características de lo que es tener un camino de maldad, un camino que no corresponde al camino que el Señor nos quiere enseñar de bendición. Sin justicia, sin equidad, sirviendo a su prójimo de balde y no dándole el trabajo, el pago de su trabajo. 4 características. Y dice, ¿qué dice? Edificaré para mi casa espaciosas, salas airosas, y le haré ventanas, y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Dice, reinarás porque te rodeas de cedro, o sea, reinarás porque tú vas a estar bien porque te embelleciste, te pusiste bonito. Y a continuación dice, no comió y bebió tu padre, o sea, Josías, e hizo juicio y justicia, entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, para derramar sangre, para opresión y para hacer agravio. Y aquí en esta parte de Jeremías 22, miramos y nos permiten conocer las características y qué era lo que reinaba en el corazón de cada uno de estos personajes. Josías definitivamente sigue siendo el ejemplo y dice, ¿no comió y bebió tu padre? Hizo justicia y juicio. O sea, tu padre vivió en bendición, pero hizo justicia y juicio y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. Y dice el Señor, ¿no es esto conocerme a mí? Esa es la evidencia de que el rey Josías conocía al Señor. Juicio y justicia. Atiende la causa del afligido y del menesteroso. ¿Queremos conocer al Señor? Desarrollemos estas características. Estas características, si las tenemos, cada día estaremos más cerca de ese amor, de esa voluntad. ¿Y quién nos enseña estas características? El Señor Jesús. Dice el Señor Jesús la palabra, ¿cierto? Que tenemos un Señor fiel y justo, un sacerdote que es fiel y justo, que es abogado, que su corazón ha sido conmovido al afligido y por eso ayudó también al menesteroso, el Señor Jesús, y él extendió la mano al menesteroso, o sea, no al menesteroso, ¿sí? Al necesitado. Pero también hay una advertencia, más tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, para derramar sangre, para oprimir y para hacer agravio. Que estas no sean nuestras características, que nuestros ojos no sean ávaros, que no participemos del derramamiento de sangre de inocentes, que no sirvamos para la opresión y para hacer agravio a otros. Pero ¿cómo hacemos esto? Definitivamente, cuando nosotros tenemos la mirada puesta, primero, claro que sí, en reconocer que tenemos el privilegio y el regalo maravilloso de la salvación y que es a través del Señor Jesús y de conocerlo cada día más en intimidad que nosotros podemos avanzar en juicio, en justicia, pero también
está en que nuestra fe sea creciente cada vez que nosotros tomamos de la Biblia y hacemos viva la palabra de Dios. Y como lo dijo el rey Josías, la podamos poner por obras, que no seamos esos padres que la guardamos y la dejamos por allá y que, ya me rindo. No, sino que seamos esos padres ejemplares, esos amigos ejemplares, esos familiares ejemplares, que sabemos qué es lo que nos conduce en la vida. Yo los invito para que entonces oremos, que le entreguemos este día al Señor y que cada día Él nos fortalezca entonces en acercarnos a Él y conocer su palabra, por supuesto. Bendito seas tú, Rey de los cielos, que con amor y misericordia nos has llamado y nos has enlazado, Señor, con tu amor, con tu brazo fuerte y poderoso, que has tenido la misericordia, Señor, y por amor a nosotros, darnos la bendición de conocer a tu Hijo, recibir ese soplo del Espíritu que despertó a nuestro espíritu, Señor, para que nos conociéramos, para poder abrir este corazón que en algún momento pudo estar endurecido, o que a veces, Señor, todavía se puede endurecer, incrédulo, falto de fe, Señor. Gracias por esa misericordia, Señor, que tú extendiste sobre nosotros y nos permitiste entonces empezar este camino, Señor, de conocerte, de acercarnos, de mantener esta comunión contigo, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más tú nos permites entender, reflexionar y meditar que los secretos ocultos, Señor, están en lo que escrito está y que es nuestra labor descubrirlos y fortalecernos en ellos, en tu palabra, Señor. Que nuestro espíritu sea avivado por tu palabra, Señor. Esa palabra que es sabia, que es inteligente, que nos trae conocimiento, que nos alienta, que nos da, Señor, ese despertar a las circunstancias. Es esa misma palabra, Señor, que hoy nos permite tener el discernimiento para conocer tu soberanía, Señor. Por favor, que en nuestro corazón no haya ningún orgullo ni enaltecimiento de conocerla, sino que por el contrario, como este rey Josías, que cada vez que yo me acerque a tu bendita palabra, Señor, pueda tener esa actitud de humillación, de arrepentimiento, de humildad, de oír tus palabras, Señor, de que nuestro corazón se conmueva, humillarnos ante ti, Señor, tener esos actos sinceros de contrición, Señor, para expresar nuestro dolor, nuestras faltas, nuestras necesidades. Incluso, Señor, como lo hizo Él, llorar en tu presencia, rasgarnos las vestiduras, Señor. Porque cuando nos encontramos con el escrito está, es revelada tu verdad, es revelada tu palabra, Señor. Es revelada también tu luz, porque dice tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, porque nos muestra el camino. Permítenos tener este corazón sensible, hambriento y sediento de ti, Señor, y que sea la fortaleza, Señor, para nuestra vida. Te entregamos, Señor, este día. Te entregamos, Señor, nuestras necesidades. Tú las conoces. Permítenos tener una oración donde te podamos bendecir, Señor, por todo lo que has hecho en nuestro camino y que podamos recibir, Señor, desde tu santo templo, las respuestas, las bendiciones, Señor, a las que estamos esperando. Y yo sé que tú superas mucho más. Gracias, Señor, por cada persona que escuchó este devocional, que se dispuso, Señor, a levantarse y a despertar y abrir sus oídos a tu palabra. Te alabamos, Señor,
te bendecimos y te damos muchísimas gracias. Amén.